Sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación de los testículos, llamado gen SRY. El producto proteínico de este gen es un factor de transcripción que inicia una cascada de genes en dirección 3', que determina el destino de los órganos sexuales rudimentarios. La proteína SRY es el factor que determina la formación del testículo. Bajo su influencia tiene lugar el desarrollo masculino. En su ausencia se establece el desarrollo femenino. Gónadas. Aunque el sexo del embrión viene determinado genéticamente en el momento de la fertilización, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la 7ª semana del desarrollo. Al principio, las gónadas aparecen como un par de crestas longitudinales, las crestas genitales o gonadales. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto y migran a través de la línea primitiva. Hacia la 3ª semana, residen en las células endodérmicas de la pared del saco uterino. En la 4ª semana, migran mediante un movimiento ameboideo a lo largo del mesenterio dorsal. Llegan a las gónadas primitivas a comienzos de la 5ª semana e invaden las crestas genitales en la 6ª semana. Si no consiguen llegar a las crestas, las gónadas no se desarrollan. Testículos. Si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primigenias llevan el complejo cromosómico XY, bajo la influencia del gen SRY del cromosoma Y, que codifica el factor que determina la formación de los testículos. Los cordones sexuales primitivos van a proliferar y se introducen profundamente en la médula para formar el testículo o cordón medular. Los cordones se dividen en una red de líneas celulares diminutas que originan la red testicular. La túnica albuginea va a separar a los cordones testiculares del epitelio superficial. Al 4º mes, los cordones testiculares adquieren una forma de herradura y sus extremidades son continuas con la red testicular. Estos cordones se componen ahora de células germinales primitivas y sustentaculares o células de Sertoli. Las células intersticiales de Leydig proceden del mesénquima original de la cresta gonadal y se encuentran entre los cordones testiculares. Hacia la 8ª semana de gestación, estas células comienzan a producir testosterona y el testículo tiene capacidad para influir en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. Los cordones testiculares son sólidos hasta la pubertad, momento en el que adquieren una luz, formando así los túbulos seminíferos. Estos túbulos se ven canalizados y se unen a la red testicular. A su vez, se introducen los conductillos eferentes. La unión de la red testicular y el conducto mesonéfrico o de Wood se convierte en el conducto deferente. Ovario. El embrión femenino posee una dotación cromosómica sexual XX, por lo cual los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares. Estos grupos, que contienen a los grupos de células germinales primitivas, ocupan la parte medular del ovario. Más tarde son sustituidos por un estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada femenina sigue proliferando. En la 7ª semana se origina una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que se introducen en el mesénquima. Al 3er mes, los cordones se dividen en grupos aislados de células, las cuales proliferan y empiezan a rodear a cada ovogonio, con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Conjuntamente, el ovogonio y las células foliculares constituyen un folículo primario. Conductos genitales. Etapa indiferencial. Inicialmente, tanto en el embrión masculino como en el femenino, se tienen dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. En un inicio, los dos conductos se hallan separados por un tabique, pero más tarde se fusionan para formar la cavidad uterina. La punta caudal de los conductos combinados se proyecta hacia la pared posterior del seno urogenital, donde forma una pequeña protuberancia, el tubérculo paramesonéfrico.
Los conductos paramesonéfricos se abren al seno urogenital en cada extremo del tubérculo de Müller. Conductos genitales en el sexo masculino. A medida que los mesonéfros involucionan, los túbulos epigenitales establecen contacto con los cordones de la red testicular y al final forman los conductillos eferentes. Los túbulos paragenitales no se unen a los cordones de la red testicular. En conjunto, sus vestigios se conocen como el paradimio. Excepto en la parte más craneal, el apéndice del epididimio, los conductos mesonéfricos persisten y forman los principales conductos genitales. Desde la cola del epididimio hasta la parte incipiente de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa cubierta muscular y forman el conducto deferente. Los conductos más allá de las vesículas seminales constituyen el conducto eyaculador. Conductos genitales en el sexo femenino. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales en el sexo femenino. Pueden identificarse tres partes en cada conducto. Una parte vertical, craneal, que se abre a la cavidad abdominal, una parte horizontal, que atraviesa el conducto mesonéfrico, y una parte vertical caudal, que se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Con el descenso del ovario, las primeras dos partes se convierten en la trompa uterina o trompa de Falopio, y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Cuando la segunda parte de los conductos paramesonéfricos se desplaza en dirección medio-caudal, las crestas urogenitales pasan a un plano transversal. Una vez que los conductos se han fusionado en la línea media, se establece un amplio pliegue pélvico transverso. En sus extremos laterales, conductos paramesonéfricos fusionados hacia la pared de la pelvis constituyen el ligamento ancho del útero. La trompa uterina se extiende por el borde superior y el ovario se extiende por su superficie posterior. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en la bolsa retrouterina y la bolsa útero-vesical. Los conductos paramesonéfricos fusionados originan el cuerpo y el cuello del útero. Están rodeados por una capa de mesénquima que forma la cubierta muscular del útero, el miometrio y su recubrimiento perineal, el perimetrio. Vagina. Poco después de que la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcanza el seno urogenital, se forman dos evaginaciones, los bulbos senovaginales, que proliferan y forman una sólida placa vaginal. La proliferación prosigue en el extremo craneal de la placa, lo que aumenta la distancia entre el útero y el seno urogenital. Hacia el quinto mes, la excrescencia vaginal se halla canalizada por completo. Las expansiones de tipo alar de la vagina que hay alrededor del final del útero son los fondos de saco vaginales, que son de origen paramesonéfrico. Por lo tanto, la vagina tiene un doble origen. Su parte superior procede de la cavidad uterina y su parte inferior del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por una placa de tejido, el himno, que consta de revestimiento epitelial del seno y de una fina capa de células vaginales. En las mujeres pueden observarse algunos restos de túbulos excretores craneales y caudales en el mesoovario, donde forman el epóforo y el paraóforo. El conducto mesonéfrico desaparece, excepto por una pequeña parte craneal observada en el epóforo y a veces una pequeña parte caudal que puede observarse en la pared del útero de la vagina. Genitales externos, etapa indiferenciada. Durante la tercera semana del desarrollo, las células del mesénquima que se originan en la región de la línea primitiva migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales. En posición craneal, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Caudalmente se subdividen en pliegues uretrales en su posición anterior y pliegues anales en su posición posterior. Mientras otro par de elevaciones, las protuberancias genitales, se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales, las protuberancias forman las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. No obstante, al final de la sexta semana es imposible distinguir
entre los dos sexos. Genitales externos en el sexo masculino. Su desarrollo depende de los andrógenos secretados por los testículos fetales y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital denominado falo, el cual tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de modo que estos forman las paredes laterales del surco uretral, el cual se extiende a lo largo de la cara caudal del falo, pero no llega hasta el glande. El revestimiento de endodermo forma la placa uretral. Al final del tercer mes, los pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral y forman la uretra peniana. La parte más distal de la uretra se forma durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas de la punta del glande se introducen hacia el interior y forman un reducido cordón epitelial. Más tarde, este cordón adquiere una luz, formando así el meato uretral externo. Las protuberancias genitales, conocidas en el sexo masculino como protuberancias escrotales, se originan en la región inguinal. Con el posterior desarrollo se desplazan caudalmente y, a continuación, cada protuberancia forma la mitad del escroto. Las dos están separadas por el tabique escrotal. Genitales externos en el sexo femenino. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos. El tubérculo genital se alarga solo ligeramente y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, como en el sexo masculino, sino que se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital está abierto y forma el vestíbulo. Descenso de los testículos. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior, actuando así como un mesenterio de la gónada. Caudalmente se forma el ligamento genitocaudal. Antes del descenso de los testículos, esta banda de mesénquima termina en la región inguinal de los músculos oblicuos abdominales internos y externos en diferenciación. Más tarde, el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal y se forma una parte extraabdominal. Cuando el testículo pasa a través del conducto inguinal, esta parte extraabdominal entra en contacto con el suelo del escroto. Los testículos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación y migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas, alcanzando el escroto hacia la semana 33. Independientemente del descenso del testículo, el peritoneo de la cavidad abdominal forma evaginaciones, llamados procesos vaginales, el cual sigue la trayectoria del gubernáculo testicular. El proceso vaginal, acompañado de las capas muscular y facial de la pared del cuerpo, forma el conducto inguinal por evaginación de la protuberancia escrotal. El testículo desciende a través del anillo inguinal y por encima del borde del pubis y se halla en el escroto en el momento del parto. A continuación, se cubre el testículo con un pliegue equivalente al proceso vaginal. La capa peritoneal que cubre el testículo es la capa visceral de la túnica vaginal. El resto del saco peritoneal forma la capa parietal de la túnica vaginal. El estrecho conducto que conecta la luz del proceso vaginal con la cavidad peritoneal se oblitera en el momento del parto. El testículo es infundado en capas procedentes de la pared abdominal anterior a través de las cuales pasa. Descenso de los ovarios. El descenso de las gónadas es considerablemente menor en el sexo femenino que en el masculino, y al final los ovarios se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario, mientras que el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario propiamente dicho, y el ligamento redondo del útero. Este último se extiende hasta los labios mayores.